Buen día, profesor. Mi nombre es José Miguel Rodríguez Pérez. Pertenezco a la Universidad Politécnica del Valle de México de la carrera de Ingenierías en Tecnologías de la Información. En este video vamos a hablar sobre los árboles que pertenece a la unidad número 4 de la materia Matemáticas Básicas para Computación. Comenzamos con el tema que es árboles. Para comenzar vamos a hacer una breve explicación de qué es un árbol. Un árbol es un grafo simple, en el cual existe un único camino entre cada par de vértices. G se denomina árbol, si es conexo y no contiene ciclos. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo de qué es un árbol. Un árbol tiene una estructura, como todos sabemos, un grafo llega a ser un poquito desbaratoso, ya que no tiene una estructura como tal. En este caso, igual tiene otras características que el árbol no tiene. En este caso, el árbol se puede definir cuando solo tiene un camino, vámonos de C a H y de H a L. No tenemos un camino más de G que nos conduzca a H. En este caso, si contiene un, un segundo camino que nos llegue a hacer a H, no cumple con la regla, una de sus propiedades. En este caso, más adelante iremos viendo más a detalle todo lo que les estoy platicando. Borraremos esta parte y pasaremos a la siguiente diapositiva donde nos vienen las propiedades. Las siguientes son las características y propiedades más importantes de los árboles en general. A. Todo árbol que no es vacío tiene un único nodo raíz. En este caso, más adelante voy a ir mostrando en un ejemplo directamente cómo se representa raíz. B. Un nodo X es descendiente directo de un nodo Y. Si el nodo X es apuntado por el nodo Y, en este caso común, utilizar la expresión X es hijo de Y. Un nodo X es antecesor directo de un nodo Y si el nodo X apunta al nodo Y. En este caso es común utilizar la expresión X es padre de Y. D. Se dice que todos los nodos no son descendientes directos hijos de un mismo nodo padre, son hermanos. Todo nodo que no tiene ramificaciones, hijos, se conoce con el nombre de terminal u hoja. F. Todo nodo que no es raíz ni terminal u hoja se conoce con el nombre de interior. Grado es el número de descendientes directos de un determinado nodo. Grado del árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol, es decir, el grado más alto entre todos los nodos. Nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a determinados nodos. Por definición, la raíz tiene nivel 1. Altura del árbol es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Bueno, a continuación vamos a ver directamente las propiedades marcadas en un árbol. En este caso estábamos hablando que una de las propiedades o una de las características es que tenemos en un árbol la raíz. Esto es denominado la raíz, como también es el nivel 1 o muchas veces es denominado nivel 0. En este caso, el siguiente va a ser un vértice, es un nodo, el cual es hijo de raíz. En este caso, él tiene descendencia y este se le llama un subárbol también, y el cual está en nivel 2 en este caso. De este salen otros dos hijos que, como lo vimos en el ejemplo anterior, son llamados hermanos. En este caso también pueden ser llamados hojas, dependiendo que si es el último o no tiene descendencia. En este caso, P si tiene descendencia, este se considera terminal u hoja. En este caso lo viene marcado con flechitas y demás. Al igual que la amplitud es de igual a 3. En este caso la amplitud es igual a 3, que tenemos últimas 3 terminales, otras 3. Y la profundidad
que es la altura que tiene, o los niveles también considerados, 1, 2, 3 y 4. Aquí están marcadas las propiedades más importantes. En este caso, más siguiente veremos algunos tipos más de árboles. Tipos. Existen dos tipos de árboles, los cuales se identifican por número de nodos. Estos pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios. Por su altura, se pueden dividir en balanceados y desbalanceados. Bueno, en este caso, a la derecha tenemos un ejemplo de un árbol binario lleno. ¿Qué quiere decir cuando es un árbol binario lleno? En este caso cumplen con dos hijos o dos hojas al término, como igual vértices internos con una sola raíz. En este caso, como sabemos, A es raíz y es la única que puede tener uno solo. En este caso tenemos unos nodos internos que es B y C, así que cumple. Y por último tenemos una descendencia de E y E como hojas y F y G como hojas. Y del lado derecho tenemos un árbol binario no lleno. En este caso A es raíz, B y C son sus hijos, su descendencia. Y tenemos que los descendientes de B es D y F. En este caso cumple el lado izquierdo. Pero del lado derecho, que es C, solo tenemos una hoja que es descendiente, que es F. En este caso no cumple con un árbol binario lleno. Esto se cumple en los dos más, que serían ternarios y cuaternarios. En este caso quiere decir que ternarios corresponde a 3 nodos y cuaternarios 4. Por la altura, un árbol balanceado, un árbol desbalanceado. En este caso, a la izquierda tenemos un árbol desbalanceado. En este caso, el primer punto no lo marqué, pero es A. Lo tenemos como raíz. B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. En este caso, le decimos desbalanceado el por qué. Bueno, en este caso, como sabemos, cada estructura tiene su nivel. En este caso, el nivel 1 es este, nivel 2, nivel 3 y por último nivel 4. La propiedad nos dice que la suma de los niveles debe de corresponder no una diferencia de 1 al momento de restarlo. En este caso tenemos una hoja en el primer nivel y tenemos una hoja en el nivel 4, que es lo máximo. En este caso tendremos que restar, ya que no se encuentran en el mismo nivel para considerarlo balanceado directamente. Y restamos 4 menos 1 y nos da 3. En este caso no da 1. Con ese simple hecho podemos decir que el árbol está desbalanceado. En el caso del lado derecho, como sabemos, podemos balancear un árbol. En este caso tenemos A, en este caso está balanceado, que es raíz, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. En este caso tenemos un árbol ya balanceado, que de hecho tenemos 2, 3. Está en 3 niveles. En este caso tenemos un par de hojas en el nivel número 2 y tenemos 4 en el nivel 3. En este caso, como dijimos, la propiedad tenemos que restarle en donde exista el menor y mayor nivel o rango. En este caso es 3 menos 2 y nos da como resultado 1. En este caso ya está balanceada. Bosques. Un bosque es un conjunto de árboles, o de otra manera podemos decir que es un bosque, es un grafo acíclico. Se dice que el grafo es acíclico si no tiene ningún ciclo simple. En este caso, a la izquierda tenemos un ejemplo de un bosque. Dentro de él hay un conjunto de
árboles, los cuales no están conectados entre sí. En este caso, una de las propiedades de los árboles es que indica que son conexos, que todos tienen una conexión entre sí. Pero en este caso tenemos un par de árboles los cuales están divididos, pero los cuales igual podemos conectar si nosotros decidimos hacerlo, con la estructura ya mostrada en anteriores diapositivas. Como decimos, el grafo no es un árbol, no es conexo, es un bosque. Árboles ponderados. Se llama árbol ponderado, es un árbol en el que cada arista tiene asignado un número llamado peso. En muchas situaciones, una arista en un grafo dirigido o no dirigido no tiene el mismo valor que otro del mismo grafo. Se puede definir en cada una un valor, costo o de peso. Problemas representativos en grafos ponderados. Encontrar una manera de conectar todos los nodos de manera a maximizar el costo, la ganancia. Árboles cubrientes mínimos. Ejemplo, diseñar una red de metro, encontrar caminos más cortos entre pares de vértices. Ejemplo, planear su viaje en metro. Al lado derecho tenemos un ejemplo de un árbol ponderado. En este caso sale de un grafo ya armado. En este caso nos muestra aquí el ejemplo en la diapositiva. Algunos de los ejemplos más comunes que hay cuando se realiza un árbol ponderado. En este caso podemos verlo de esta manera, en este caso en nuestra imagen, ya que puede ser por diseñar una red de metro, o en este caso hacer una planificación de un viaje en un metro. Podemos tener varias opciones, pero lo que necesariamente buscamos es menor peso. En este caso lo podemos mostrar como menor tiempo, y el menor valor, en este caso con un menor coste de kilómetros recorridos. Como se muestra en la imagen, nos vamos de 0 a 1, de 0 a 1 a 2, de 0 a 1 a 4 tomamos otra línea, que de esta parte a 4 y 3. Entonces, por último, quedaría en 0, 1, 2, a 4, 3 y 5, como se muestra en la imagen. Árboles generadores. Un árbol generador de un grafo es un subgrafo conexo del mismo, que contiene todos los vértices y es un árbol. Estas propiedades son equivalentes a decir que es un árbol que contiene todos los nodos de un grafo en cuestión y a partir del cual se pueden llegar al grafo agregando aristas. En este caso igual partimos de un grafo ya armado y vamos a ir desarrollando una manera de generar que no sea entre sí acíclico, como se muestra aquí, que es en un grafo, y el armarlo de manera agregando aristas y demás. Recorrido de un árbol. En los tres se recorre primero el subárbol izquierdo y luego el derecho. Preorden antes, in orden en medio, posorden después. Preorden. Raíz izquierdo, derecho. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo, comenzando con el de raíz. Visite la raíz por primer punto, segundo atraviese el subárbol izquierdo y por último atraviese el subárbol derecho. En este caso tenemos un ejemplo nuevamente creado en el cual vamos a ir recorriendo de acuerdo a nuestro recorrido que nos marca que es el preorden. Empezaremos con la raíz, que la raíz es A, y como ya hemos dicho, podemos llamar a estos subconjunto de árboles, el cual el siguiente, la raíz sería de B, y por siguiente sería el recorrido hacia D. Por último a G, que es el lado subárbol izquierdo, que es la hoja. Siguiente, ya hemos cumplido con estos cuatro. Iremos a E, que es el subárbol derecho, o también se podrá considerar otro subárbol de esta manera. Y de este lado es un subárbol izquierdo de una hoja y el derecho que es I. Por último nos iremos de la parte derecha
que está C, y bajaremos de forma así, C, F y G. En este caso nos iremos así, pero como no es un ciclo, de esta manera lo recorremos así. En orden, izquierdo, raíz, derecho. Para recorrer un árbol binario no vacío en orden simétrico, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada uno de ellos. 1. Atraviese el subárbol izquierdo, visita la raíz y por último atraviesa el subárbol derecho. Nuevamente tomaremos el ejemplo anterior. Comenzaremos con el subárbol izquierdo, que empezaremos con D. Perdón, aquí es con G. Nos iremos para D, para B. Y nuevamente nos regresamos hacia abajo, que es el subárbol izquierdo, es H en la hoja. De ahí sigue E. Y de este caso, como ya no podemos subir directamente, tenemos que irnos al subárbol derecho, que ya pasamos por raíz, que era I. De este caso nos vamos directamente a la raíz, ya que hemos completado la parte izquierda. Nos vamos directamente a la parte derecha, que quedaría en C, F y G. De esta manera haremos el recorrido de la moda en orden. Postorden, izquierda, derecha, raíz. Para recorrer un árbol binario no vacío en postorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. 1. Atraviesa el subárbol izquierdo. 2. Atraviesa el subárbol derecho. 3. Visita la raíz. En este caso nuevamente, ¿cómo vamos a tomar el subárbol izquierdo o hoja? Nos tomaremos con G. Empezaremos con G. Nos iremos a en D, ya que sigue estando en el lado izquierdo. A H, nuevamente a I de este lado, porque no tenemos que pasar antes. Tenemos que pasar por el lado subárbol derecho. Visitar la raíz, que es E. Irnos a la raíz de B. O su subraíz, no sé. Por consiguiente nos iremos al lado derecho, que sería J, F, C y por último A, que es la raíz principal. Es de esta forma sería el postorden. Árboles de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda, también llamado BST, acronímico del inglés Binary Search Tree, es un tipo particular de árbol binario que presenta una estructura de datos en forma de árbol usada en informática. Un árbol binario de búsqueda permite representar los datos de una colección de forma jerarquizada ordenados según cierto criterio. En este caso también tenemos ciertas propiedades para cumplir este tipo de árboles. En este caso, comúnmente se ocupa en la informática. Al igual lo podemos ocupar en las matemáticas discretas. Propiedades de árboles binarios de búsqueda. Estas son sus propiedades. En este caso, todos los datos de su árbol izquierdo son menores o iguales que el que ocupa su raíz. Todos los datos de su árbol derecho son mayores que el que ocupa su raíz. Los subárboles izquierdo y derecho también son árboles de búsqueda binarios. En este caso les puse un ejemplo y esto facilita mucho, ya que la propiedad está en sí es que está la raíz y es X. El lado izquierdo, el subárbol izquierdo, tenemos que debe de ser menor o igual a X, o sea, la raíz, en este caso, y del subárbol derecho debe de ser mayor que X, o sea, que la raíz. En este caso tenemos al otro lado un ejemplo de un subárbol, ya que en este caso la raíz vale 7, es menor que nuestro subárbol izquierdo, y el subárbol derecho es mayor que la raíz. En este caso cumple con la propiedad. Por consiguiente nos vamos, que esta sería nuestra siguiente raíz de nuestro subárbol. Del lado izquierdo, subárbol izquierdo es menor que la raíz, en este caso que esta, y es mayor el subárbol derecho que la raíz, que es 2, en este caso cumple también. Por último, ya en este caso está incompleto,
se tomaría que 3 es menor que la raíz de 5, que tenemos de 5. Aplicaciones e importancia en las ciencias de la comunicación. Por último, vamos a platicar sobre la importancia en las ciencias de la computación cerca de los árboles. En la ciencia de las computaciones hay una serie de enormes fenómenos que se pueden modelar como grafos. Por lo tanto, pueden aprovecharse las propiedades matemáticas de los grafos para estudiarlos desde un punto de vista teórico preciso, y luego aplicar mecanismos de optimización sobre esos fenómenos. Algunos ejemplos obvios son las redes computacionales, locales o remotas. En este caso, cada, cada red local, cada red remota tiene cierta estructura en la cual siempre tenemos la raíz, que en este caso es el principal donde se provee las diferentes conexiones. En este caso se puede ir desarrollando diferentes tipos de árboles y de esa conexión nacen descendientes y demás. Los componentes internos de una computadora representados como nodos entre los cuales fluyen los datos. Lo mismo también en la computadora podemos encontrar en nuestro sistema la forma en cómo está ordenada la información, como lo habíamos visto los árboles de búsqueda binaria, en los cuales nos mostraba que el cierto orden que tenía que tener. En este caso es muy ocupado en ese sentido en los sistemas operativos y en la búsqueda de datos exactamente en donde se encuentra. Y bueno, esto sería todo. Gracias por la atención.